El Tribunal Supremo de Venezuela revirtió la medida que despojaba de sus competencias a la Asamblea Nacional. Sin embargo, la crisis política aún se mantiene. Vamos a conversar sobre este tema, a profundizar. Estamos para eso junto a Paz Milet. Ella es analista política de la Universidad de Chile. Paz, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Muy buenos días. Bien, ha habido aquí cambios de criterio. Ha sido una semana sumamente movida en Venezuela. ¿Cómo analizas tú la situación que está viviendo este país? Algunos han acusado aquí un autogolpe, por ejemplo, desde la OEA. En el país se defienden, dicen que no es así. ¿Cuál es la situación para ti que se vive en Venezuela? Bueno, yo creo que el foco tiene que estar en que efectivamente Venezuela vive hoy una crisis humanitaria. En gran medida los países de la región se negaban a intervenir más, a generar, ¿no es cierto?, alguna acción en contra de Venezuela pensando que se abordaba un proceso de injerencia en la política interna de este país, pero yo creo que ya ha adquirido otro cariz la situación y eso se expresa en el diálogo que se ha sostenido en la OEA. Ahora, lo que pasa internamente, lo que ha generado el Tribunal Supremo, ¿no es cierto?, en este tiempo, sin duda marca un antes y un después. Está muy relacionado con toda una situación económica. Lo que se establecía a través del Tribunal Supremo era la posibilidad de que Maduro, ¿no es cierto?, sin ninguna injerencia a la Asamblea Nacional, decidiera respecto a la generación de empresas mixtas con países como Rusia, China, Irán, ¿no es cierto?, que es muy cuestionado por la oposición. Pero además daba pie para actuar en contra de la oposición sin límites, porque en la práctica también, como quitándole competencia, se desaforó a estos congresistas. O sea, en la práctica el gobierno de Nicolás Maduro podía juzgarlo. Y se les podía perseguir por traición, que es un delito que entiendo tiene hasta 30 años de cárcel. Exactamente. Entonces ahora se revierte esa medida, pero no se supera una crisis que tiene un carácter muy profundo. Ahora, ya vamos a hablar de la profundidad de la crisis, pero te quiero preguntar más de lo que ha ocurrido en el último tiempo, en los últimos días. ¿Por qué Maduro revierte esta decisión? O en este caso, ¿por qué decide nuevamente otorgar facultades a la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo se retrotrae respecto de lo que había dicho? Hubo una declaración la semana pasada que llamó mucho la atención, que fue de la fiscal general venezolana, que hablaba de visos de inconstitucionalidad en esta medida y de alguna forma alertaba que esta situación no era normal. Finalmente el dejar fuera del plano político del escenario a la Asamblea Nacional, que es el Parlamento y que ha sido electo democráticamente. Exactamente. Yo creo que aquí hubo varias causales para revertir la medida. Primero, en el ámbito interno, sin duda de las declaraciones de la fiscal general, una persona muy cercana a Chávez, muy cercana a la revolución, con ¿no es cierto?, su esposo incluso tiene un rol muy destacado dentro. Entonces llama mucho la atención y demuestra que hay contradicciones internas en el mismo bloque oficialista y hay posiciones de división, pero también hay otras causales en el ámbito externo, la presión de la comunidad internacional y un escenario en que el principal contrapeso, ¿no es cierto?, el principal apoyo de Maduro está en el ALBA, un ALBA que está profundamente, ¿no es cierto?, dividido, muy mermado, con un Evo que sin duda está perdiendo apoyo popular, con la situación de Correa, que estaba en duda esta semana. Entonces, sin duda, el escenario internacional tampoco se veía muy favorable para Maduro. Hoy la OEA va a discutir nuevamente si es que se aplica la Carta Democrática a Venezuela. ¿Qué pasaría en la eventualidad de ese escenario? ¿Cuánto puede finalmente los países que están fuera ejercer presión en la autonomía que se reconoce también por parte de los propios venezolanos para decidir? Además hay que recordar que, bueno, Chávez primero y luego Maduro llegaron democráticamente electos también. Entonces muchos aquí dicen esto no ha sido una dictadura, fue el pueblo el que se pronunció. ¿Hasta qué punto la comunidad internacional puede ejercer presión en un escenario como ese? Bueno, aquí hay dos temas a considerar. Sin duda, este tipo de declaraciones, ¿no es cierto?, de la OEA, para mucha gente suenan como emblemáticas y efectivamente hay un límite que está dado por la voluntad política de los países. De alguna manera, la Carta Democrática significaría que, ¿no es cierto?, Venezuela queda fuera de la OEA, ¿sí?, es suspendida, pero llegar más allá, presionar más a Venezuela depende de la voluntad política de los países y cómo actúen cohesionadamente. Y el otro tema es que efectivamente Chávez y Maduro han llegado democráticamente, ¿no es cierto?, al gobierno. Pero lo que ocurrió esta semana rompe con la lógica democrática, porque la Asamblea Nacional, el Congreso venezolano, ha sido elegido democráticamente por 14 millones de venezolanos, es representante de la oposición y de alguna manera el contrapeso a un poder absoluto de Maduro. Entonces, de alguna manera, quitándole las competencias
y centrándola, ¿no es cierto?, en un Tribunal Supremo que es elegido, ¿no es cierto?, por el oficialismo, de alguna manera rompe la lógica democrática y rompe con lo que se había elegido en las urnas. Un Tribunal Supremo que, a la luz de este cambio de Maduro, de decidir nuevamente darle sus facultades a la Asamblea Nacional, queda absolutamente en entredicho y de alguna manera evidencia que está absolutamente supeditado al gobierno de Nicolás Maduro y que no tiene ningún tipo de independencia. Exactamente. O sea, en esta crisis lo que ha demostrado la independencia de la fiscal general, pero el Tribunal Supremo ha quedado profundamente cuestionado y de alguna manera se confirma la lógica de la oposición que permanentemente ha dicho que está supeditado a las directrices, ¿no es cierto?, del gobierno de Maduro. Ahora, Paz, mucha gente discutió esta semana, o la semana pasada en realidad, si Venezuela es o no una dictadura. Tú me dices que aquí ha habido un cambio o una erosión al proceso democrático en Venezuela, pero la pregunta es dónde está el límite entre una erosión, un debilitamiento de la democracia y ya lisa y llanamente una dictadura, que para muchos en Venezuela lo es incluso antes de esto, con el cierre de medios de comunicación, con presos políticos. ¿Dónde está el límite? ¿Cuándo un país pasa de ser una democracia a ser una dictadura? Bueno, se relacionó mucho durante esta semana con lo que pasó con Fujimori en Perú en 92, sí, ¿no es cierto? De alguna manera, en ese periodo se hablaba de que en Perú había una autocracia, una democracia autoritaria. Y hay ciertos indicadores que nos permiten decir que Venezuela va hacia ese camino. Uno, la concentración del poder en torno al Ejecutivo. De alguna manera, el que el Ejecutivo esté dando directrices, esté determinando al Tribunal Supremo, a la justicia, habla de una concentración de poder en la figura del Ejecutivo. El hecho de que se actúe en contra de otro, ¿no es cierto?, poder del Estado, como la Asamblea Nacional, que está elegida democráticamente, las condiciones en que se desenvuelve la oposición, ¿no es cierto?, la presencia de preso político y el tema del control de los medios de comunicación, todo eso habla de que de alguna manera Venezuela está caminando hacia una concentración peligrosa del poder, más allá de una dictadura, porque efectivamente hay una elección popular, Chávez permanentemente se sometió a elecciones, Maduro también, pero este camino hacia una concentración del poder, hacia una determinación de los otros poderes, habla de un escenario peligroso para Venezuela. Además hay que recordar que Nicolás Maduro no llevó a cabo el referéndum revocatorio que está dentro de la Constitución venezolana a mitad de mandato, ¿no? Ahí el pueblo puede, en el fondo, decidir o evaluar si el gobierno lo está haciendo bien o mal, y en este caso eso no se hizo. Y hay otras elecciones, como las municipales, que tampoco han sido realizadas por el gobierno de Maduro. Por tanto, no ha habido como chance a la reconfirmación democrática, por decirlo así, del poder. Exactamente, hay una serie de demandas que se están planteando respecto. La oposición juntó las firmas para el referéndum revocatorio, sí, pero finalmente se produjo un diálogo, ¿no es cierto?, con expresidentes liderados por Zapatero, ¿no es cierto?, que trasladó todos los tiempos. Y ese es uno de los principales cuestionamientos de la oposición, que dice, lo que ha hecho la mediación internacional es hacer el juego del gobierno y trasladar los tiempos, hacerles ganar tiempo. Entonces, hoy está muy escritado el tema de la mediación internacional, pero ahora ya, superado esa etapa del referéndum revocatorio, tiene que llamar una serie de elecciones y no hay señales de que lo vaya a realizar. Y esa es la presión que está desarrollando la comunidad internacional diciendo, bueno, usted valídese democráticamente, ya tiene que llamar a elecciones. Y este es un nuevo proceso porque hoy la comunidad internacional, el foco no está precisamente en que Maduro se produzcan elecciones y él salga del poder. Porque antes, ¿no es cierto?, si se genera el referéndum revocatorio, se iba a llamar elecciones libres. Hoy él debería ser reemplazado por el vicepresidente, que hace muy poco fue cambiado por una persona que está muy cuestionada internacionalmente, a la que se le ha acusado de lavado de dinero, favor al narcotráfico. Entonces, la comunidad internacional no quiere que en este momento el que reemplace a Maduro sea su vicepresidente, sino que se genere un proceso gradual hacia elecciones democráticas. Ahora, ¿cuáles son las salidas o los escenarios que puede tener Venezuela? Tú me hablas de que Venezuela va caminando hacia esta erosión democrática, hacia la posibilidad de ser una autocracia o una dictadura. Ese va caminando nos da la sensación de que en el fondo no estamos en un punto de culminación, sino que este proceso podría seguir adelante. Algunos se preguntaban si lo de esta semana iba a ser finalmente tocar fondo y empezar de ahí en adelante a superar la crisis. Y por lo que yo te escucho, cuando tú me dices que va en camino, me queda como la sensación de que este proceso de debilitamiento y particularmente la crisis humanitaria que tiene Venezuela
Venezuela se podría seguir extendiendo, lo que evidentemente para los ciudadanos no es una buena noticia. No es una buena noticia porque hay un tema de, como hablamos de una crisis humanitaria, escasez de alimentos y de medicamentos. Reconocida por el propio gobierno. Reconocida por el propio gobierno. Hay una situación de tensionamiento interno muy fuerte que se expresó en esta semana, cuando de alguna manera Diosdado Cabello dice, ¿no es cierto?, ya los llamamos a defenderse frente al poder hegemónico. Y ahí hay un tema complicado porque se han militarizado, ¿no es cierto?, las fuerzas civiles del oficialismo. Entonces, ¿qué rol juegan las Fuerzas Armadas? ¿Puede Venezuela llegar a un enfrentamiento entre su propia población? Esta movilización a que ha llamado la oposición, más allá de que se haya revertido la decisión del Tribunal Supremo, ¿puede llevar a una expresión de violencia en las calles? Ese es un tema que se plantea ahora, porque más allá de que se haya revertido, hay llamado a movilizaciones, hay una tensión creciente, hay escasez, y de alguna manera el rol fundamental hoy lo juega la comunidad internacional. Ahora, tú me hablabas de la comunidad internacional. Hace un rato me dijiste, bueno, hoy se va a decidir lo de la Carta Democrática o no, pero vamos a ver qué tan unidos están los países para ir más allá. ¿Ir más allá hasta dónde? ¿Quién podría llegar aquí a una fórmula de solución? Yo no sé si esa es que Maduro se vaya, que se quede, pero que en el fondo la gente pudiera tener algo más de bienestar y no pasar por la situación tan compleja que están pasando. Claro, yo creo que ahí de alguna manera hay que buscar actores que sean referentes tanto para la oposición, para el oficialismo, porque los que hasta ahora han actuado han sido cuestionados por uno u otro lado. Y hay un tema importante, no solo la OEA está actuando en este sentido. Mercosur, ¿no es cierto? Venezuela está suspendida de Mercosur porque no les dejaron asumir, ¿no es cierto?, la dirección de Mercosur, diciendo que no había cumplido con las condiciones para incorporarse como miembro pleno, pero también lo suspendieron porque hay una serie de cuestionamientos a la acción que está desarrollando Venezuela. Entonces, por ejemplo, un rol de Brasil hoy se plantea como imposible de desarrollar por el mismo cuestionamiento que hay al gobierno de Temer. Pero pueden haber otros actores, por ejemplo, Cuba. Ahora, Cuba es un régimen amigo de Nicolás Maduro. No sé hasta qué punto estaría dispuesta, mientras Nicolás Maduro no se muestre dispuesto a, no sé, una mediación, una transición dentro de Venezuela. Me imagino que ahí, no sé si Cuba va a presionar. Cuba podría estar disponible, me imagino. Para el diálogo. Claro, en caso de que Maduro lo estuviera también. En caso de que Maduro se facilite, pero también a Cuba le interesa estar cercano a Estados Unidos. Y Donald Trump ha sido muy claro en que una de sus prioridades en la región es Venezuela. Así lo ha sostenido en diálogo que ha tenido con los presidentes, ha recibido a Lilian Tintori. O sea, hay un acercamiento de Donald Trump con el tema. Y Cuba, que ha visto cómo el diálogo que ha sostenido con Estados Unidos se ha estancado durante la gestión Trump, quizás le puede interesar, ¿no es cierto?, ser un eje articulador en este diálogo. Paz, tú recién me decías, vamos a ver qué pasa con los enfrentamientos. Hay aquí población civil que se ha ido armando. Tenemos dudas respecto del rol de las Fuerzas Armadas, que por lo que todos entendemos son más bien proclives al gobierno de Maduro y no al revés, porque tienen además una serie de garantías. El chavismo en esto ha sido también muy efectivo, en que con las garantías que se le ha dado a distintos grupos, tienen mucha gente a su favor, por más que ha ido bajando sus niveles de popularidad. Hay algunos expertos que ven posible un escenario incluso de guerra civil. ¿Tú crees que estamos ante la inminencia de ese escenario en Venezuela o todavía no? Yo la semana pasada creía que era más que posible cuando se llama, por un lado, ¿no es cierto?, a defender al Congreso en las calles y por otro lado, Diosdado Cabello dice defendamos de la invasión extranjera, de la articulación de un complot contra Venezuela. Yo creo que de alguna manera el revertir la decisión ha distendido un poco el ambiente, pero si no se actúa prontamente, hacia eso puede llevar en Venezuela. Si la verdad es que se ha armado población civil, hay una tensión permanente y la escasez de alimentos y de medicamentos tensiona mucho a la población. Paz, ¿qué hay de cierto de eso de la invasión extranjera? También quienes defienden aún el gobierno de Venezuela, incluso en Chile, te dicen es que aquí también hay una responsabilidad de la oposición, porque aquí ha habido acaparamiento, porque se ha hecho todo por boicotear al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cuánta responsabilidad o cuánto nos consta que eso realmente existe? ¿Para ti es una campaña del terror del gobierno, la manera de justificar la propia inoperancia o mala gestión en un país además con recursos importantísimos como el petróleo? ¿O efectivamente también desde a lo mejor algún país en el exterior interesado en cambiar los equilibrios en la región o desde la propia oposición venezolana, que no sé qué tan articulada está, se han ejecutado acciones para desestabilizar al gobierno de Maduro?
Bueno, aquí hay varios temas. No hay constancia de que haya acaparamiento, ¿no es cierto?, de que efectivamente hay una acción desde el ámbito económico en contra del gobierno. La oposición venezolana ha estado particularmente desarticulada y sin duda lo que ocurrió esta semana lo que hizo fue ayudar a aglutinarla, a generar un desafío común, porque estaba muy dividida. Pero la verdad es que hay varios componentes. Sin duda hay que países interesados en que salga el gobierno de Maduro, porque de alguna manera es el baluarte de todo el movimiento chavista, de la gestión, del ALBA, de lo que quiso hacer Chávez en la región y que hoy también está de la izquierda revolucionaria que hoy está cayendo. Pero también hay un componente que en los últimos años Venezuela desarrolló una política económica que no ha tenido éxito, no se ha desarrollado inversión en infraestructura, por ejemplo, la infraestructura petrolera, y un componente muy alto del acceso de recursos por medio del petróleo ha ido hacia la democracia, la diplomacia petrolera del Petrocaribe. Entonces también en este afán de una exportación de ideales también se ha gastado muchos recursos. Entonces sin duda hay falencias en el ámbito de política interna, de política económica interna, que de alguna manera están justificando esta situación. Aunque, claro, hay interesados en que sin duda caiga este movimiento porque significaría el fin de la izquierda revolucionaria. O sea, podría ser una mixtura en el fondo, que haya una mezcla cosas. de factores. Ahora, tú me hablabas de la oposición, me dices, con esto la oposición se logra unir de alguna forma. Yo leía recién también que desde los líderes opositores de la Asamblea Nacional, recordemos que la Asamblea Nacional está mayoritariamente en manos de la oposición, se está buscando ahora derrocar y sacar de sus cargos a los jueces que están en el Tribunal Supremo, que fueron los que la semana pasada los dejaron a ellos sin fuero, inhabilitados, etcétera, y que luego cambiaron esta medida. Esta pugna entre dos poderes del Estado, ¿tú sientes que puede ser una buena razón para que la oposición se vuelva a reunificar, para que puedan tener una estrategia común, como tener claro finalmente cuál es el adversario y cuál es el objetivo, que es, me imagino, ahora sí, poder abrir caminos democráticos dentro de Venezuela? Efectivamente, pero este no es un tema ahora reciente, ¿eh? Hace mucho tiempo ya están planteando, cuestionando al Tribunal Supremo, diciendo que no están en condiciones de ser jueces porque no son imparciales, que están elegidos por el Ejecutivo. Y en la práctica lo que les da esto es de alguna manera fundamento en esta lucha, legitimidad en una lucha que llevan hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahí llama la atención, porque si uno lo mirara desde el punto de vista estratégico, uno se pregunta si es que fue una buena estrategia de Nicolás Maduro. Porque si había dudas antes de esto respecto de si Venezuela está o no en crisis democrática, si es o no una dictadura y algunas interrogantes, y aunque ya constaba esta crisis humanitaria, tengo yo la sensación de que Nicolás Maduro termina dándole la razón a aquellos que vienen denunciando problemas en Venezuela hace mucho tiempo. Por tanto, me parece que pudo haber sido un paso en falso y que ahora además ir un paso atrás más da cuenta de aquello, de que a lo mejor hubo un error de cálculo, una jugada un poco desmedida o no tan planificada. Lo que pasa es que algunos analistas lo que plantean es que dicen, bueno, Nicolás Maduro, hoy el objetivo de él no es la legitimidad internacional, que ya la tiene profundamente cuestionada, sino el tema es lograr las condiciones para desarrollar estas empresas petroleras mixtas, porque el énfasis era desarrollar de alguna manera otros mecanismos de crecimiento económico que le permitieran subsanar la crisis, porque de alguna manera la adhesión ideológica la tenía mucho más fuerte mientras Venezuela estaba boyante, había mucho subsidio, había mucha exportación hacia afuera. Pero hoy, ¿no es cierto?, con una situación económica muy mermada, también cae la adhesión popular. Entonces, el énfasis de él estaba en el punto de vista económico y de alguna manera también quiso hacer una respuesta, porque solo días antes en la OEA ya 20 países del continente habían mostrado preocupación por la situación venezolana. Entonces, de alguna manera, él dijo, bueno, este es el contrapeso que yo efectúo. Pero sin duda, esta situación que ha llevado a revertir la decisión daña al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Para ti fue un paso en falso de Nicolás Maduro? Yo creo que no se midieron las consecuencias. Yo creo que se pensaba que tenía mucho más respaldo del que finalmente tuvo. No pensó que iba a haber una presión internacional tan fuerte y declaraciones de algunos países que él no se esperaba. Para cerrar, Paz, hablábamos de la importancia que tuvo la declaración de la fiscal general de Venezuela, que tú me decías es una mujer cercana al chavismo y que de alguna manera da cuenta ella y enciende las alarmas sobre los vicios que tiene esta medida tomada por el Tribunal Supremo.
Algunos, y al principio del gobierno de Nicolás Maduro, situaban sus grandes esperanzas de un cambio en Venezuela en la posibilidad de que el chavismo se fracturara, que a lo mejor Nicolás Maduro no pudiera representar lo que Chávez representó, que dentro de ese legado de Chávez algunos lo extrañaran tanto que en realidad Nicolás Maduro no lograra seguir adelante con su gobierno. ¿Cómo está el chavismo hoy día? ¿Podemos tener una evaluación? ¿Se puede pensar en una ruptura o que desde dentro del propio chavismo se impulse un cambio en Venezuela? No sé si un cambio completamente distinto, pero sí un cambio que al menos le permita a las personas y al ciudadano tener mejores condiciones de vida. Bueno, yo creo que aquí hay una división en el chavismo que hay que constatar. Cuando llega Nicolás Maduro, mucha gente desde dentro del chavismo pensaba que el elegido iba a ser Diosdado Cabello. Sí, pues. Y Chávez opta por Maduro. Después se opta por darle un apoyo, ¿no es cierto?, desde el chavismo para llevar adelante el proceso. Pero a mí me parece que hay un antes y un después de la última designación del vicepresidente. De alguna manera tensiona la situación interna y demuestra que se quiere llegar un paso más allá en el tensionamiento, en la confrontación con la oposición, que no gusta a un chavismo que es mucho más moderado. Entonces, ahora, a partir de esta designación, me parece, y además de la crisis económica y política, que el chavismo está más dividido que hasta hace un año o hasta hace unos meses, cuando de alguna manera se veía que había una posición más moderada de diálogo, que se estaba favoreciendo el diálogo, con actuación de UNASUR, con actuación del Vaticano. La designación de este vicepresidente tan cuestionado, sin duda, ha sido rechazado por el sector chavismo más moderado. Bien, pues hay ahí otro punto de análisis que puede abrir esperanzas para en algún momento que aquellos que son más moderados y propician el diálogo vayan logrando otros caminos más democráticos para Venezuela. Gracias, Paz. Gracias. Que te vaya muy bien, que tengas